¿Qué implicancias tiene esto? Tiene una cosa fuerte que uno trata en general de construir el conocimiento sobre la base de lo que ya tiene, de lo que ya aprendió, quizás en este mismo curso o quizás en cursos anteriores. Esa es una manera de avanzar sin tener que retroceder hasta el principio cada vez que uno quiere hacer algo. Entonces, fíjense que esto me dice, podés ver los límites de funciones complejas en base a lo que sepas de límites de funciones reales de dos variables. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tratar de demostrar que el límite de una suma de funciones complejas, cada una de las cuales individualmente tiene límite, podríamos tratar de demostrar que la suma tiene límite por la definición epsilon delta, pero podríamos bajar, o sea, podríamos no necesitar bajar tanto, podríamos tratar de usar, y lo vamos a hacer, esta propiedad, porque nosotros ya sabemos, se supone que sabemos de análisis 2, que, por ejemplo, las funciones reales de dos variables reales, cuando tienen límites sumadas, dos funciones sumadas y con límite, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Entonces, ¿por qué no usar eso? Y eso es lo que precisamente vamos a hacer, ¿sí? Como un ejemplo de aplicación de esta propiedad. Entonces, supongamos que yo tengo dos funciones f y g, un punto z0, parte real x0, parte imaginaria y0. Supongamos que la función f, las dos funciones van del mismo dominio a C, la f tiene límite cuando z tiende a z0 y la g también tiene límite cuando z tiende a z0. Entonces, la función suma también va a tener límite y el límite no va a ser otra cosa que la suma de los límites individuales. Esta propiedad uno la trata de recordar casi de memoria, pero creo que vale la pena que les recuerde el cuidado que hay que tener. Yo puedo decir que el límite de una suma es igual a la suma de los límites, o sea, puedo como distribuir el límite, puedo abrir el límite, a condición de que los límites individuales existan. Así que, ¿cómo demostramos esto fácilmente con nuestra proposición de hace un ratito? Bueno, la f tendrá una parte real y una parte imaginaria, u1 y b1. La g, u2 y b2, o sea, g de z va a ser u2 de xy más y por b2 de xy. Fíjense la importancia, ¿no?, de saber reconocer las partes reales e imaginarias de una función. La función suma, ¿qué va a tener? Como parte real, la suma de las partes reales. Y como parte imaginaria, la suma de las partes imaginarias. Así que, ¿qué tengo que ver yo para ver si esta función tiene límite por la condición que acabamos de ver en la diapositiva anterior? Si esto tiene límite cuando xy tiende a x0 y 0, y si esto tiene límite cuando xy tiende a x0 y 0. Por hipótesis, nosotros sabemos que existe el límite de f de z cuando z tiende a z0. Y por lo tanto, recuerden, nuevamente por aplicación de la proposición de la diapositiva anterior, si esto tiene límite es porque esto y esto tienen límite. O sea, existe el límite de la parte real y existe el límite de la parte imaginaria. Y similarmente con g. La parte real de g y la parte imaginaria de g tienen límite. Total que las cuatro funciones de dos variables reales, u1, b1, u2 y b2 de xy, todas tienen límite cuando xy tiende a x0 y 0. Estoy aplicando la propiedad de la diapositiva anterior en una de las direcciones. Entonces ahora, como yo sé que el límite de una suma de dos funciones reales de dos variables reales que tienen individualmente límite, el límite de la suma es igual a la suma de los límites, esa es una propiedad que la podemos usar de nuestro conocimiento del curso anterior de análisis matemático 2. Lo mismo para B, y B1 y B2. El límite de B1 más B2, como individualmente B1 y B2 tienen límite, puedo abrir el límite, ¿sí? Límite de B1 más el límite de B2, en todos los casos cuando xy tiende a x0 y 0. Por lo tanto,
Si yo quiero chequear que esta función tiene límite, alcanza con ver que esto tiene límite, ok, ya lo chequeé y ya sé incluso cuánto vale el límite de esto y el límite de esto. Así que el límite de la función suma va a ser el límite de esto más i por el límite de esto, que es lo que dice el teorema de la diapositiva anterior. Y a su vez, ese límite, el límite de esto, ya sé que vale la suma de los límites y similarmente el límite de la parte imaginaria vale la suma de los dos límites, es lo que tengo en esta línea de acá. Ahora haciendo un poquito las cuentas, distribuyo el i, junto límite de u1 más i por el límite de b1 y sé que ese es el límite de f de z. Y similarmente junto límite de u2 más i por límite de b2 y sé que ese es el límite de g de z, entonces algebraicamente por una simple operación algebraica veo que esto es el límite de f, ¿sí? u1 más i por b1, ese es el límite de f de z cuando z tiende a z0 y el resto, límite de u2 más i por límite de b2 es el límite de g de z. Y ya llegué a la existencia y al valor del límite de la función suma. Es decir, el límite de una suma de funciones complejas, si las dos funciones complejas individualmente admiten límite, el límite de la suma es la suma de los límites. Y con demostraciones completamente análogas, quizás con alguna pequeña complicación algebraica, pero la idea es exactamente la misma y se las dejo de ejercicio, ustedes pueden probar que si yo tengo dos funciones que individualmente tienen límite cuando z tiende a z0, entonces el límite del producto también es el producto de los límites. O sea, el límite, así como en una suma lo podemos distribuir en un producto, también el límite de un producto es el producto de los límites. Se requiere que los dos individualmente existan. ¿Y qué pasa con el cociente? Bueno, por supuesto que hay que pedir que el límite de la función denominadora sea distinto de 0, el límite de f de z sobre g de z, si individualmente existe el límite de f, existe el límite de g y el límite de g es distinto de 0, entonces el límite del cociente es igual al cociente de los límites. Las demostraciones, insisto, son totalmente en paralelo, análogas a la que acabamos de ver de la suma. Como caso particular de esta y de esta en realidad, si yo tomo cualquier número entero, sea positivo, sea negativo, ¿cuánto vale el límite de z a la n cuando z tiende a z0? Bueno, z a la n es z por z por z, o sea que podría ver a z a la n como el producto de varias funciones, todas ellas iguales a z. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale el límite cuando z tiende a z0 de z? Y bueno, ya sabemos que vale z0, y si no lo sabemos podemos demostrarlo muy fácilmente. Así que límite de z cuando z tiende a z0 es z0, por lo tanto el límite de z a la n va a ser z0 a la n. Eso si el n fuera positivo. Y si el n fuera negativo, esto quedaría, bueno, por ejemplo, piensen a la menos 3. Límite de z a la menos 3 sería lo mismo que el límite de 1 sobre z cubo. ¿Está bien? Entonces uno podría decir, pero ¿y no podría ser z0 igual a 0 y por lo tanto allí el denominador se me haría 0? Bueno, sí, así que vamos a excluir el caso en esta propiedad. Vamos a excluir el caso en el que z0 sea 0 si es que n es menor o igual que 0. Pero si no, si n es mayor que 0 o si n es menor o igual que 0, pero z0 es distinto de 0, con total confianza el límite de z a la n es z0 a la n. Y fíjense que podemos ahondar un poquito más en nuestros conocimientos, en nuestro desarrollo de propiedades, haciendo una pequeña, digamos,
observación respecto de esta cuestión que les decía yo hace un rato del límite del producto es igual al producto de los límites, mientras los límites individualmente existan, tiene una honrosa excepción, que es la siguiente. Supongamos que una función tiene límite 0 cuando z tiende a z0. Las funciones que en z0 tienen límite 0 se llaman infinitésimos en z0 para conservar la terminología que ustedes seguramente ya conocen. Entonces, esto me está diciendo, supongamos que yo tengo un infinitésimo. ¿Qué pasa si ese infinitésimo, o sea, límite 0, lo multiplico por una función cualquiera que no tenga límite? Bueno, valdrá que el límite es 0. Uno tiene ganas de decir, bueno, capaz que el infinitésimo le gana en achicarse a lo que al otro le cuesta estabilizarse, entonces el límite podría ser 0. Bueno, en realidad hace falta una condición técnica más, que es que en algún entorno reducido la función g esté acotada. O sea, supongamos que tengo un infinitésimo, la f, tengo dos funciones de las cuales la f es un infinitésimo y la g cumple que existen r y m, números positivos reales, tales que cualquier z en el dominio dentro del entorno reducido de radio r, el módulo de g de z es menor o igual que m. O sea, en otras palabras, estoy suponiendo, tengo dos funciones, f infinitésimo en z0 y g acotada en algún entorno, g de módulo acotado en algún entorno de z0, en algún entorno reducido de z0. Ahí sí, el límite del producto vale 0. Aunque la g no tenga límite, ¿no? Podría ocurrir que la función g no tenga límite, pero lo que esta proposición dice es, supongamos que la g es acotada, o sea, la f tiene límite 0 y la g, aunque no tenga límite, que sea una función acotada en algún entorno, una función de módulo acotado en algún entorno de z0, en algún entorno reducido, y por lo tanto, en ese caso, el límite del producto va a valer 0, aunque la g no tenga límite. Fíjense cómo es la demostración, se la imaginarán ustedes, vamos a aprovechar, por supuesto, que esto y esto. Yo tomo cualquier épsilon mayor que 0 y tengo que ver que el módulo de esta función menos 0, o sea, el módulo de esta función es pequeñito, menor que épsilon. Yo sé que por la existencia de este límite hay un delta prima, que es el que me sale de la definición del límite igual a 0 de la f. Hay un delta prima tal que para todo z en el dominio intersección el entorno reducido de radio delta prima alrededor de z0, la función f de z tiene módulo menor que epsilon sobre m. Fíjense que a este epsilon lo voy a dividir por este m en la cota superior para el módulo. Entonces me va a quedar epsilon sobre m, que es un número también positivo, así que a ese le corresponde un número delta prima en la definición del límite que corresponde a f de z. Entonces ahora a ese delta prima lo voy a comparar con este r y voy a tomar el más chiquito de los dos, que por supuesto r es mayor que 0, delta prima es mayor que 0, entonces el mínimo de los dos, que es uno de estos dos, va a ser mayor que 0. Cuando yo tomo cualquier z en el dominio de la función y que también esté en el entorno reducido de radio delta alrededor de z0, o sea que la distancia de z a z0 sea mayor que 0 y menor que este delta, voy a tener simultáneamente que la distancia de z0 es menor que delta prima, con lo cual se me va a cumplir esto, y también es menor que r, con lo cual se me va a cumplir esto. Así que, obviamente, cualquier z con estas condiciones está en D intersección el entorno reducido y cumple, como les decía, también esta cuestión. Y por lo tanto, al estar en el entorno reducido y cumplirse esto, se cumple que para todos esos z,
el módulo de g de z es menor que m y el módulo de f de z es menor que epsilon sobre m, así que el módulo del producto, va a ser que es igual al producto de los módulos, va a ser menor, porque individualmente cada uno de estos, esto es menor que epsilon sobre m, y esto es menor que m, así que el producto de las dos funciones va a tener módulo menor que epsilon, que es lo que queríamos ver para probar que el límite de este producto es 0. Y una propiedad más, ya que hemos mencionado infinitésimos, cuando una función definida de algún dominio hacia los complejos, si uno toma un punto de acumulación del dominio y un número complejo, se pregunta, ¿alguna condición necesaria y suficiente para la existencia del límite? Otra condición, porque ya hemos visto varias. El límite de f de z es igual a L cuando z tiende a z0, sí, solo sí. ¿Recuerdan aquello de que toda función difiere de su límite en un infinitésimo? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Existe una función lambda del mismo dominio D hacia los complejos, del mismo dominio D en el que está definida f hacia los complejos, tal que pasan dos cosas. Esa lambda, para todo z en D, lambda más L me da f de z, ¿sí? Y segunda condición sobre lambda, que es un infinitésimo, o sea, el límite de lambda de z cuando z tiende a z0 vale 0. ¿Sí? Esto es como decir, toda función es igual a su límite más un infinitésimo, o sea, la función menos el límite es el infinitésimo. Toda función difiere de su límite en un infinitésimo. Eso es lo que dice esto, y es un ida y vuelta, así que la vamos a usar más adelante esta propiedad. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, en la demostración vamos a usar un hecho bien fácil, que es que el límite de una constante es esa misma constante. Entonces, y eso vale, digamos, las constantes se pueden ver como funciones en todo el plano complejo, así que esto vale para cualquier z0. Bueno, para demostrar la ida, si yo tomo cualquier z en el dominio, puedo definir, yo tengo definida f de z, ¿sí? Porque f es una función de ese dominio en C, así que f de z está bien definida. Y con ella voy, en mi hipótesis, para la ida tengo que el límite de f de z es un numerito especial que es L, así que puedo definir lambda de z como f de z menos L, que está perfectamente bien definida porque f de z está definida, la diferencia de dos números complejos está perfectamente bien definida. Por supuesto que esto va a cumplir la primera de las condiciones. Yo tengo que demostrar que hay una lambda. Bueno, acá he propuesto una lambda. Y tengo que ver que esa lambda cumple estas dos condiciones. La primera, por supuesto, sale derecho por la definición. Si lambda es f menos L, f va a ser lambda más L. Se cumple. Y la segunda, ahora tengo que ver si el límite de lambda de z existe. Ya sé que lambda es una diferencia de función, una suma algebraica de esta función más la constante. Entonces puedo tratar de aplicar el hecho de que una función que está definida por una suma algebraica, si individualmente estas dos funciones tuvieran límite, esta va a tener límite y va a ser la suma algebraica de estos límites. Bueno, ¿este límite existe? Sí, por hipótesis. Y límite de L cuando z tiende a z0 hemos dicho que es fácil verificar por definición que existe y vale L. Así que como existen los dos límites de estas dos funciones que están interviniendo en la definición de lambda, va a existir que el límite de esta función efectivamente, o sea, el límite de esta diferencia existe y es la diferencia de los límites. Cada uno de ellos, la primera vale L por hipótesis y la segunda vale L porque siempre el límite de L es L y L menos L es 0 y ya tengo demostrada la segunda propiedad. Y para la vuelta una maniobra más o menos parecida. Yo ahora tengo como hipótesis que f de z es L más lambda de z con el límite de lambda de z igual a 0. Así que sabiendo
que f es L más lambda de z, me pregunto si el límite de f existe, preguntándome si existen individualmente el límite de L y el límite de lambda de z cuando z tiende a z0. El límite de L, por supuesto que existe, y el límite de lambda, por hipótesis para la vuelta, existe y vale 0. Así que como existen los dos, el límite de f de z, como yo sé que tengo por garantizado ahora, esto es mi hipótesis para la vuelta, que tengo garantizado que existe lambda tal que f de z es L más lambda de z, entonces el límite de f de z va a ser, como f de z es L más lambda de z, va a ser el límite de L más lambda de z, que individualmente ellos existen, por lo que acabamos de decir. Uno vale L y el otro vale 0, así que el límite vale L, el límite de f de z. Y tenemos la vuelta. Toda función difiere de su límite en un infinitésimo. Fíjense que hemos hablado de el límite de la suma, de la resta, del producto, del cociente. Y nos falta una operación importante entre funciones, que es la composición. Veamos cómo sería el límite, cómo interpretaríamos, cómo nos planteamos la pregunta de la existencia del límite de una composición de funciones. Supongamos que yo tengo una función f definida de algún dominio de 1 a los complejos. Supongamos que z0 sea un punto de acumulación de D1. Vayan haciendo ustedes un dibujito. Z0 punto de acumulación de D1 y el límite de f de z cuando z tiende a z0 supongamos que existe y valga, digamos, L1. O sea, todo eso cumple la función f en relación a este z0 punto de acumulación de su dominio. Por otro lado, supongamos que tenemos definido una función g de algún dominio de 2 hacia los complejos, con la condición de que esta función f, cuando miro la imagen de su dominio, es un subconjunto del dominio de esta para poder pensar en una eventual composición. ¿Sí? Y efectivamente, con esta condición, la función compuesta, f compuesto con g, de D1 a C, que a cada z le hace corresponder g de f de z, está bien definida. Supongamos que este L1, que es el límite de la f de z, también a su vez es un punto de acumulación de D2. Así yo me puedo preguntar si esta función g tiene límite en L1. Hagamos de cuenta que efectivamente el límite de la g cuando z tiende a L1 existe y vale L2. Qué ganas que tenemos de decir que la composición cuando z tiende a z0 va a tener también límite. ¿Sí? Si la primera función tiene límite y vale L1 y la segunda función tiene límite en L1 y vale L2, tenemos todas las ganas del mundo de decir que la composición tiene límite. Veamos un ejemplo que nos va a tirar abajo la moral, si es que no estamos prevenidos, pero yo estoy seguro de que ustedes sí, porque estos ejemplos, digamos, ya se los han topado en otros tipos de funciones, así que no los va a sorprender ahora. Supongan la función f de z que valga 0 cuando las partes real e imaginaria de z son ambas números racionales y z en cualquier otro caso. O sea, la función vale 0 o z. 0 cuando las dos componentes son racionales y z si al menos una de las componentes es irracional. Y supongan la función g definida por 1 si z es igual a 0 y 0 en cualquier otro caso. O sea, esta función g es una casi constante, salvo que al 0 lo manda al 1 y de ahí en más al resto del mundo lo manda al 0. ¿Cuánto vale el límite de f de z cuando z tiende a 0? Que está
tomando el rol de Z0 acá para vincularlo con la diapositiva de recién. Y bueno, eso vale 0, ¿sí? Esto es un cálculo de rutina, permite ver que esta función tiene límite 0, dado cualquier epsilon, basta con tomar delta igual a ese mismo epsilon y ver que se cumple, que el módulo de f de z es menor que epsilon. Es casi directa la demostración de este límite. Y la función g de z también, porque esta es de las casi constantes, que en un solo puntito vale algo diferente. Entonces cuando tomo límite cuando z tiende a 0, no importa cuánto vale en 0 la función, interesa lo que pasa en las cercanías, y en las cercanías vale 0, así que esta función también tiene límite 0. Sin embargo, ¿cuánto vale la composición de estas dos funciones? Fíjense que la f vale 0 si y solo si las dos componentes valen 0. Y en cualquier otro caso, la función f va a parar a z, que va a ser distinto de 0, y por lo tanto g de f de z va a valer 1. O sea que, a ver, para resumir, por definición, g de f de z, g de un argumento, vale 1 si el argumento es 0 y 0 si el argumento es distinto de 0. Pero como les decía hace un rato, este argumento f de z va a valer 1 solo en el caso en el que z tenga ambas componentes racionales. Así que esta función, en otras palabras, la puedo escribir como 1 si la parte real e imaginaria de z están en Q, que sería el equivalente a esto, y 0 en cualquier otro caso. Y esta función, entonces, esta es una función de las que saltan alocadamente. Se puede mostrar que no tiene límite cuando z tiende a 0, porque cualquier entorno del z0, que es 0 en este caso, contiene muchos puntos con ambas coordenadas racionales y muchos puntos que no cumplen eso, así que cualquier entorno del 0 contiene puntos donde la función vale 0 y donde la función vale 1, así que eso por supuesto que no tiene límite. Eso como para precaverlos de el hecho de que si, aunque las dos funciones f y g intervinientes en el proceso de composición tengan respectivamente límites, la composición puede no tener límite. Por supuesto que más adelante vamos a ver alguna otra condición que nos garantiza que el límite de la composición exista. Eso en el capítulo de continuidad. Bueno, hasta acá vamos a llegar en la clase de hoy. Nos ha quedado pendiente cómo extender la idea de los límites para tratar el punto del infinito. Recuerden que lo hemos incorporado a nuestro conocimiento de los números complejos, así que viene bien imaginarse qué significará que un complejo tenga límite infinito, o qué pasa con el límite de una función cuando la variable tiende a infinito, o incluso qué quiere decir que el límite sea infinito cuando la variable tiende a infinito. Eso lo vamos a hacer en la clase que viene, en la que también vamos a tratar la definición, la importantísima definición de lo que significa que una función compleja sea continua. Vamos a continuar entonces en la próxima clase con el límites en el infinito y la noción de continuidad. Nos estamos viendo, hasta luego.